Muy buenos días, hermanos, amigos. Seguimos avanzando en nuestro estudio, meditaciones basados en el catecismo que estamos siguiendo. Y hoy día ya llegamos a la pregunta 44. Hoy día solamente veremos una pregunta. Es solamente una que sigue invitándonos a pensar y a meditar el catecismo en estos artículos de fe, o también llamados los 12 artículos de fe, que nosotros más conocemos como el credo apostólico, ¿ya? Y hoy día la pregunta que el catecismo nos invita a preguntarnos, a meditar y a contestar también es: ¿por qué en esos 12 artículos de fe en algún momento nosotros confesamos y decimos descendió a los infiernos? ¿Por qué Cristo descendió a los infiernos? Se está refiriendo obviamente a Él, obviamente a Jesucristo. Y yo creo que muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado eso, o hemos tenido alguna duda. ¿Habrá descendido Cristo a los infiernos? ¿Habrá sido, habrá sucedido realmente esto? Bueno, ¿qué dice la respuesta del catecismo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que decimos descendió a los infiernos? Para que mis mayores dolores y gravísimas tentaciones, en mis mayores dolores y gravísimas tentaciones, me asegure y me sostenga con este consuelo. ¿Cuál es? Que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y conturbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente pendiente en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Qué es lo que está diciendo el catecismo de manera muy resumida? Que cuando nosotros confesamos que creemos que Jesucristo descendió a los infiernos, ¿ya? Nosotros nos estamos consolando en realidad. Nos estamos consolando, ¿por qué? Porque creemos que Jesucristo estuvo o tomó también mi lugar en esos tormentos, ¿ya? Y por eso que cuando venga a mí, ¿no es cierto? Cuando venga a mí, cuando tú, ¿no es cierto?, tengas conturbaciones, tengas dudas, tengas temor del infierno, recuerdes esta verdad. Recuerdes, como le he dicho anteriormente, recuerdes el Evangelio y que Jesucristo también padeció esos tormentos que nos correspondía a nosotros tomar. Ahora, no solamente esos tormentos estuvieron en la cruz, sino que dice en toda su pasión, es decir, en toda su vida, pero de manera especial en la cruz. Y aquí tenemos que detenernos un momento. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar también esto, de manera especial en la cruz. Hay muchos que creen que Jesucristo realmente estuvo en ese lugar del tormento eterno que van a tener Satanás y que van a tener todos aquellos que se han opuesto y no han creído al Evangelio, que es el infierno. Ese lugar en la Biblia lo encontramos en el original o en los originales con el nombre de el Gena, con G, el Gena. Ese es el infierno o lugar de tormento, pero también encontramos en la Biblia otros términos que se traducen como infierno, que no es la mejor traducción tampoco, que se traducen como infierno y muchas veces caemos en el error de pensar que ese es el lugar de tormento, pero que la Biblia apunta a ese lugar como el lugar donde están los muertos, donde están los cuerpos, donde yacen los difuntos, ¿ya? Y eso es el Seol por un lado y por otro lado el Hades, el Seol en hebreo y el Hades en griego. Entonces, nosotros tenemos que entender a qué apunta este descendió a los infiernos. Sin lugar a dudas, Jesucristo estuvo en la tumba. En ese sentido, cuando decimos que Jesucristo estuvo en la tumba, que Jesucristo estuvo en el lugar de los muertos, descendió, es decir, fue parte de su humillación. Pero también, vamos a verlo más adelante, el catecismo nos recuerda con respecto al credo apostólico que resucitó de entre los muertos. Ni siquiera quedó allí. Resucitó de entre los muertos. Es más, el Evangelio, estas doctrinas del Evangelio nos dice que Cristo es la primicia en ese sentido de los que se levantaron, de los que resucitaron, y por tanto nosotros también tenemos esperanza, de esa esperanza segura de también resucitar, igual que Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estuvo en el infierno? ¿No estuvo en el infierno?
¿Qué pasa con Jesucristo? ¿Estuvo en ese lugar en el Jena? Ciertamente no. Pero sí estamos seguros que Jesucristo, podríamos decir, probó, comió un poquito, gustó lo que significa ser rechazado, ser dejado de lado por el Padre. Allí en la cruz Jesucristo pronunció estas palabras. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Y eso significa haber sido dejado de tal manera que pudiese experimentar en su alma los dolores, los tormentos, justamente del infierno, porque eso va a suceder con aquellos que son dejados en ese lugar apartado de Dios. Recordemos también que esto de alguna manera, pero no como Cristo, lo vivieron Adán y Eva cuando fueron expulsados de delante de Dios, fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque la relación se quebró. Aquí Jesucristo experimentó justamente estos dolores, estas angustias del infierno, para librarnos a nosotros justamente del infierno. Aquí hay unas palabras que quiero leer que son de la profecía de Isaías que nos ayudan a entender un tanto más esto. En Isaías capítulo 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, ciertamente las llagas en el cuerpo de Cristo fueron para nosotros o son para nosotros salvación y consuelo, pero también Jesucristo fue atormentado en su alma. Y eso es lo que también nosotros confesamos cuando decimos que Jesucristo descendió a los infiernos. Ciertamente, tanto el credo apostólico como este catecismo muestran simplemente el hecho de que Jesucristo en la cruz fue abandonado por el Padre y allí experimentó, sufrió los dolores y angustias del infierno para librarnos a nosotros de esos mismos dolores, para que nosotros no los sufriéramos. Y quiero citar, por último, muy en concordancia, tanto con el credo como con este catecismo, las palabras de Calvino en este libro famoso de la institución de la religión cristiana, en el libro número segundo, en el capítulo 16, en los puntos 10 en adelante, pero en realidad del 8 en adelante. Yo voy a leer solamente una sección, hay mucho. Yo les invito a los que puedan googlearlo esto o tengan en físico en los dos tomos, en un tomo la institución, puedan ir al libro segundo, capítulo 16. En este caso está en el punto 10 de este capítulo. ¿Y qué dice Juan Calvino al respecto, justamente? En efecto, después de haber referido lo que Jesucristo padeció públicamente a la vista de todos los hombres, viene muy a propósito exponer aquel invisible e incomprensible juicio que sufrió en presencia de Dios, para que sepamos que no solamente el cuerpo de Jesucristo fue entregado como precio de nuestra redención, sino que se pagó además otro precio, mucho mayor y más excelente, ¿cuál fue? El padecer y sentir Cristo en su alma los horrendos tormentos que están reservados para los condenados y los réprobos. Calvino también entendía, al igual que estos contemporáneos, ¿no es cierto? Ursino y Oleviano, los autores del catecismo de Heidelberg, interpretaban exactamente de la misma manera esta verdad evangélica, esta verdad de que Jesucristo ciertamente gustó, probó, experimentó los dolores del infierno. Que esto nos sirva una vez más de consuelo, que esto nos sirva una vez más para recordar el Evangelio. Y a propósito que estamos prontos a celebrar la Natividad de nuestro Señor, esto está allí, podríamos decir, indexado, está allí implícito. Que Cristo haya nacido necesariamente implica que Cristo iba después a padecer, como lo estamos recordando hoy día. Que el Señor les bendiga. Mi abrazo, mis saludos fraternos para cada uno de ustedes. Será hasta la próxima semana.